En Romanos capítulo 1, versículo 16, en donde el título dice, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La Escritura da testimonio de que el Evangelio, eso tan despreciado por el mundo, porque ¿por qué la gente no se decanta por el Evangelio? ¿Por qué es que la gente no busca el Evangelio? Bueno, básicamente porque hay una, hay un pensamiento colectivo de que el Evangelio es algo más que está en este mundo, que sí tiene reputación de orientar a la gente en un camino del bien, en un camino del bien vivir, digámoslo así, pero que más allá de eso no tiene poder ninguno, o sea que se nivela al Evangelio al nivel al nivel de cualquier doctrina por el cual el hombre pueda decantarse y preferir. Por eso la Escritura dice de que el Evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree. El Evangelio para aquel que no cree es inefectivo, es como algo más que está en este mundo. Y la realidad del Evangelio es que el Evangelio ha sido traído directamente de Dios, el Evangelio nace directamente de Dios, por lo tanto no puede ser nivelado al nivel de cualquier cosa. Hay mucha gente que consume material de autoayuda, material de desarrollo personal, y al encontrarse en esos materiales ciertos sesgos básicamente de orientar a la gente en cosas útiles y en cosas buenas, en el mejor de los casos, la gente recibe el beneficio de poner en práctica todas esas cosas. Pero la Escritura dice de qué le sirve al hombre si se gana el mundo entero y después pierde su alma. No le sirve de nada. Una persona o un sujeto puede tener el mejor material orientado a la autoayuda y al desarrollo personal, puede ganarse el mundo entero, las riquezas de todo el mundo entero, el reconocimiento público, puede ser colocado en un pedestal, pero si luego de eso pierde su alma, no tiene nada. Básicamente el individuo que no tiene a Dios en su vida, por más que tenga todo, es un individuo pobre, y es un individuo que vive en la miseria, pero no se ha percatado de eso. Y a veces tenemos el ejemplo clásico de gente que besa su mano y al mirar su condición de vida, que es muy buena, no digo que no, ellos se alaban a sí mismos y piensan de que eso es una situación de victoria personal o de victoria colectiva, y que bueno, eso los va a impulsar hacia el éxito y hacia la felicidad de todas las cosas. Una persona, un sujeto puede estar en la mañana cantando alegremente, pensando que vive una vida de privilegio, y quizás en la tarde tiene una visita con el médico y le dan una noticia nefasta, que tiene un mal en su cuerpo, por ejemplo, y ese mal no hay solución humana para ese mal. Entonces, inmediatamente esa persona se viene como una especie de sombra negra sobre su vida y busca otras opiniones, otras orientaciones, y el diagnóstico es exactamente el mismo. Ahora vemos que todo su gozo, toda su alegría, todo su bienestar emocional y psíquico se le va al piso, se le va al suelo. Ahora, cuando ese sujeto estaba cantando alegremente en la mañana y posteriormente a la tarde se enteró, y estoy hablando de un caso, ni un caso particular, un caso que se puede dar y que se ha dado, quizás usted conozca casos así. Y entonces en la mañana cantaba alegremente y de tarde recibe esa noticia nefasta. Ahora, ¿qué es lo que cambió? Porque en la mañana el mal estaba y todas esas consecuencias que iban a generar, todos esos estragos que iban a generar en su vida. ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió básicamente es el conocimiento de las cosas. Porque cuando el sujeto estaba en la ignorancia,
ciertamente que se veía en un estado de privilegio, pero cuando tuvo conocimiento de las cosas, es que se pudo centrar correctamente en dónde estaba parado básicamente. Entonces, ¿qué es lo que cambió ahí? Lo que cambió ahí es el conocimiento de las cosas, porque antes estaba en una situación de ignorancia y posteriormente a eso tuvo conocimiento de las cosas que precisamente de las cosas que aquejaban su vida. Entonces hubo un descubrimiento de las cosas. Entonces el descubrimiento de las cosas es lo que coloca a la gente en una visión más centrada de cuál es su situación de vida. Entonces, como la gente vive en un estado de ignorancia, básicamente, ignorando todo tipo de cosas en cuanto a las realidades espirituales, en cuanto a las realidades que al hombre le esperan del otro lado, la gente sí puede vivir una vida de confort y de placer y muchas veces se les hincha el corazón de felicidad, porque básicamente está en un estado de ignorancia. Entonces, cuando el conocimiento llega, cuando la persona descubre de cuál es la realidad, bueno, ahí como que se le acomoda un poco la cabeza. Ahora, ¿cómo reacciona la gente? Bueno, eso es un tema para otro estudio. Pero el creyente, ¿cómo debe de reaccionar el creyente? Debe de reaccionar de acuerdo a la esperanza que el Evangelio otorga. Porque, ya lo dije en otra oportunidad, la esperanza del creyente no nace de las cosas de este mundo, porque trasciende esta vida, va más allá de esta vida. Y precisamente por eso es que el Evangelio es diferente a cualquier cosa que al hombre lo trate de impulsar hacia adelante. El Evangelio nace del corazón de Dios, nace de la mente de Dios. Por eso es que el Evangelio es diferente. Pero el Evangelio, para aquel que no cree, es inefectivo, es como algo que básicamente sirve para muy poco o sirve para nada. Y la fe del creyente debe ser probada. Cuando el creyente viene a lo que es el camino de Cristo, el creyente, o precisamente cuando el impío, cuando el pecador viene, definiendo los términos, al camino de Cristo, cuando el sujeto viene al camino de Cristo, se encuentra con un mundo nuevo que él desconocía. Y él entiende y dice, qué maravilla esto, y yo no sabía que todo esto existía. Entonces es un tremendo gozo, un gozo que viene del reino de los cielos, no de las cosas que nacen de este mundo, que son efímeras y pasajeras, sino que es un gozo que viene de la eternidad de Dios. Y este nuevo creyente se encuentra con un mundo nuevo, se encuentra con que hay un Dios en los cielos, ese Dios creador de los cielos y de la tierra, que es un Dios vivo y real. Ese creyente nuevo va descubriendo un montón de cosas. Ahora ese creyente, lo que Dios espera es que haya madurez en ese creyente. Y la forma en que Dios tiene de madurar a los creyentes es precisamente con la prueba. El creyente tiene que ser probado. Si el creyente no es probado, no afloran de su interior esas cosas que están escondidas y que el creyente las desconoce. Y el creyente, al tener conocimiento de esas cosas que van aflorando, va conociendo a Dios, porque Dios se va manifestando y Dios le va haciendo entender el porqué de las cosas y las cosas que están en su interior. Y eso es un descubrimiento que dura durante toda la vida del creyente. Y Dios se vale de las pruebas precisamente para lidiar con lo que es el carácter del creyente y para lidiar con lo que es el interior del creyente. Por eso no nos tenemos que asustar ni por lo que son las pruebas, porque las pruebas van a venir. Y precisamente en este tiempo de ahora, en el que estamos viviendo, en donde la hegemonía del mundo está cambiando y la gente no se da cuenta de eso. La gente vive en una total oscuridad, no dándose cuenta de las cosas que se le vienen encima. Y como abrimos la heladera y hay comida, y vamos y venimos, y parece que la vida sigue y sigue, y no se dan cuenta de la sombra negra que se les viene encima. El problema es que cuando la plenitud de esa sombra negra se les venga encima, no van a saber cómo reaccionar. Porque primero no van a entender qué es lo que está pasando. Porque el mundo cambió prácticamente de la noche a la mañana, si se puede decir así. Aunque haya sido de una forma progresiva. Vemos que la hegemonía del mundo se cambia mediante una crisis abrupta. Entonces, el mundo tiene esas dos formas de cambiar, en donde es un
cambio progresivo, en donde los cambios son tan insignificantes a los ojos que básicamente la gente no se da cuenta de todo el plan macabro que hay sobre el mundo entero. Y otra cosa es cambiarlo mediante una crisis abrupta, una crisis repentina y momentánea, en donde la orientación del mundo cambia. Y son tiempos donde el creyente va a ser probado, va a ser muy probado, y eso va a actuar como criba también. Una criba es un cernidor en donde se cierne y donde hay una especie de filtro, y se va a poner de manifiesto quiénes son los que tienen fe y quiénes son los que siguen a un evangelio imaginario por conveniencia personal. La Escritura dice que las pruebas no nos saquen de nuestro sitio de fe, que es confiando en Cristo, porque eran los creyentes, a sus hijos, que Él prometió que los iba a guardar. Y te voy a guardar no significa necesariamente te voy a sacar del mundo. Hay mucha gente que interpreta eso diciendo, bueno, Dios nos va a guardar sacándonos del mundo, y le tengo que decir que no es del todo así. Porque alguno dirá, bueno, pero ¿cómo es que Dios va a permitir que su iglesia, que su novia amada, pase por un montón de cosas? ¿Y por qué no? Si en los tiempos de la primera iglesia, la iglesia fue perseguida, y fue perseguida a nivel de muertes horribles. Entonces, ¿por qué juzgamos a Dios como infiel si Él permite el martirio de los creyentes, por ejemplo? Como dijo Job, aunque si se pudiera dar así, aunque Él me mate, igual en Él voy a esperar, dijo Job. Y el creyente tiene que aprender mucho de eso. La gente no entiende esas cosas, primero porque no, me refiero al cuerpo de Cristo, a los creyentes, no quieren pensar en esas cosas porque piensan que es algo como que no se puede dar, porque Dios no va a permitir esas cosas. Y tenemos que entender que Dios es soberano y que Dios permita que el creyente pase por momentos de tribulación. Eso a Dios no lo hace infiel, sino que precisamente el creyente es perfeccionado mediante las aflicciones que Dios permite, asimismo como el autor de nuestra salvación.